identificada con el nombre del paciente y su ubicación. El transporte en contenedores especiales. Aquí lo que hay son unas neveras y la perfecta identificación de la preparación si se derrama. El transporte desde farmacia al lugar de administración se realizará directamente sin parar en otros servicios. No se emplearán sistemas mecánicos de transporte tipo el tubo neumático. El personal encargado del transporte deberá conocer el procedimiento de su actuación en caso de derrames. Y si un citostático no se administra, se devuelve al servicio de farmacia, diciendo la causa porque no se ha administrado. La administración. Si la vía es intravenosa, que generalmente suele ser la que más utilizamos, es la vía intravenosa, es importante la prevención de la extravasación de los agentes vesicantes o irritantes y sus graves consecuencias. Es el terror de las enfermeras en la extravasación. El riesgo de exposición, el fármaco contamina el medio ambiente en los procesos de conexión y desconexión como resultado de un derrame, y para evitar la contaminación ambiental se usan sistemas cerrados, los comúnmente llamados árboles, que aquí os voy a enseñar, no sé si los habéis visto alguna vez, que son sistemas cerrados, consta de un suero principal y veis que tienen como un sistema con varias conexiones. Ahí van a ir los citostáticos, que una vez que ha finalizado, a eso ya no se manipula para nada y luego se continúa con el siguiente citostático. En ese caso creo que hay 3. Y luego en el otro pues veis también otro sistema cerrado con otro citostático. Puede haber 3, 1 o 4. Lo bueno de esto es que cuando se ha acabado la quimio se lava con el suero principal y cuando tú quitas el árbol de la bomba pues no tocas con nada, ni te manchas ni nada, ¿vale? Y va a un contenedor especial. Antes de la administración del citostático tenemos que hacer un poquito una anamnesis del paciente, pues preguntarle las alergias, las enfermedades que tiene previamente, si toma algún tipo de medicación, pues un poquito así conocer la historia de él. La evaluación si el fármaco es vesicante, ¿vale? Porque si un fármaco que vas a poner es vesicante, tienes que tener muchísimo cuidado de que la vía esté permeable y hacer vigilar más. Número de ciclos, condiciones del paciente, disponibilidad de un kit o un botiquín de extravasación. Y luego la preparación del trabajador, batas y guantes. Nosotras batas no nos ponemos. Cambio de guantes cada media hora. Esto al contrario, nos cambiamos los guantes casi para cada paciente. Lavado de manos. Y antes de su administración... El material y recepción. Los sistemas cerrados con varios puntos de conexiones si son jeringas con Luer-Loop. Equipos purgados durante preparación y antes de administración del tratamiento. O sea, aquella farmacia nos lo trae prácticamente purgados y nada, solamente nosotras conectar. Manipular las bolsas de citostáticos siempre con guantes. Y descontaminar periódicamente las bombas de infusión. Las precauciones, pues comprobar lo que os he dicho, la permeabilidad de la vía venosa. Los agentes vesicantes hay que infundirlos, o los irritantes, con suero salino. Bueno, nosotras lo hacemos así, cuando es en vías periféricas, para que la vena sufra menos, ponemos un suero pequeñito en I para que vaya lentamente y vaya más diluido y que la vena no se irrite o no se te ponga roja, o evitar también la extravasación. Y durante la infusión vigilar por la aparición de dolor, eritema e inflamación. En ese momento se para automáticamente, si aparecen todos estos síntomas, se para la infusión. Y ahora vamos a hablar de los efectos secundarios que pueden producir en un paciente. Pues astenia, los voy a enumerar todos y luego hablamos un poquito así por encima. Astenia, digestivos, hematológicos, cutáneos, luego renales, neurológicos, hepáticos, sexuales, pulmonares y cardíacos. Esta toxicidad a nivel sistémica manejada por el facultativo.
La astenia o el cansancio ocurre en un 90% de los pacientes. Luego los gastrointestinales pues van asociados a estos medicamentos, os lo digo así un poco rápidamente: el fluoracilo, irinotecan, topotecan, metrotexate y docetxel. El irinotecan te puede producir unas diarreas de ir a urgencias. El fluoracilo puede producir estreñimiento, bueno, pues así. La mucositis, ¿sabéis qué es? La inflamación de la mucosa orofaringea. Pues la diarrea es el aumento de las deposiciones, el estreñimiento, que al contrario. Náuseas y vómitos anticipatorios. Los vómitos anticipatorios, no sé si habéis oído hablar de ellos, es que nada más llegar a la puerta de oncología ya con náuseas. La disgeusia o alteración del gusto, y anorexia, falta de apetito. El estreñimiento pues va asociado sobre todo pues a unos medicamentos que es las vincas, que llamamos, o el cisplatino, que a lo mejor también lo habéis oído. Y las recomendaciones pues es dieta rica en fibras, ingesta abundante de agua, ejercicio físico también es importante. La disgeusia, que hablaba antes, de la alteración del gusto, el sabor metálico, que te refieren muchísimos pacientes. Y las recomendaciones, pues ingerir alimentos fríos, utilizar aderezos. Lo de utilizar aderezos es, por ejemplo, en el agua que tiene muchísimo, les altera mucho el sabor, pues echar limón, unas gotitas de limón, o en las ensaladas, hierbas. Y tratar también los problemas dentales, porque a veces hay caries que te producen el mal aliento, el mal sabor y tal. La anorexia o falta de apetito, que puede producir una pérdida severa de peso, desnutrición y una caquexia, y puede producir la muerte. El tratamiento, pues en la anorexia, pues estimular el apetito. A veces les decimos que coman poquita cantidad a la hora que les apetezca, cuando quieran, poquita cantidad más a menudo, en un ambiente agradable, fuera de malos olores o de humos, de alguna cosa de estas. Y lo que os decía, de comidas pequeñas y frecuentes. La toxicidad hematológica va asociada pues al etopósido, ciclofosfamida, la doxorubicina, metrotexate, el 5-fluoracilo, cisplatino, mitomicina C y tal. Entre la 1 y la 3ª semana de administración del ciclo. Por lo general suele ser a los 10 días. En nuestra unidad citan a los pacientes a los 10 días para un análisis, el NADIR, que se llama, para el control si están las células hematológicas se han bajado. Puede haber anemia, neutropenia y trombopenia. La anemia pues es los valores de hemoglobina, hematocrito, que han bajado. Entonces, si es leve, se administra el tratamiento de la eritropoyetina, y si es severa, la transfusión sanguínea. La neutropenia es el descenso al contrario de las células blancas, los neutrófilos. Si, por ejemplo, un paciente presenta una temperatura superior a 38 y unos neutrófilos de 500, menos de 500 por 1000, es una urgencia, pero urgencia. O sea, hay que empezar pues con hemocultivos, tratamiento antibiótico, factores de crecimiento y tal. La profilaxis, pues los factores estimulantes del crecimiento de las colonias, de los granulocitos. Es vía subcutánea y se suele administrarla a las 24-72 horas de finalizar la quimioterapia. Hay una profilaxis primaria, que son en los citostáticos que tienen el riesgo de desarrollar la neutropenia. Entonces se les pauta ya para administrarlo a las 24 o las 72 horas. Y la secundaria, que se ha desarrollado ya en ciclos anteriores. Y la trombopenia, pues la baja de las plaquetas, es a los 10-14 días de la quimio. Y el tratamiento, si es leve, la neutropenia es leve, pues es posponer la quimioterapia, y si es severa, pues el pool de plaquetas, la transfusión. Los efectos secundarios, pues de la piel, la alopecia sobre todo, hay muchos medicamentos que producen alopecia.
La alopecia es reversible, que al cesar la quimio pues empieza a crecer el pelo. Lo que pasa que a veces el pelo crece con una textura y un color diferente. La recomendación es utilizar champús neutros, cepillos suaves, no utilizar horquillas, ni gomas, ni cosas que puedan agredir un poco al cuero cabelludo, ni tintes, y evitar exposiciones solares. La hiperpigmentación ungueal pues es el aumento de la coloración de las uñas, que ves ahí, que se ponen casi marrones y azuladas y tal. Eso, bueno, pues no tiene ningún tratamiento, a no ser que luego se infecten y entonces sí que necesitarán antibiótico y tal. Seguimos con los efectos cutáneos. La eritrodisestesia palmoplantar. Eso es el enrojecimiento de las palmas de la mano y de las plantas de los pies. A veces, si es muy severa, puede haber aparición de grietas porque se rompe la piel y descamación. Entonces, la recomendación es gel de baño con avena o glicerina, evitar alcohol en cremas o gel y la protección solar. Y crema, a veces hay que dar cremas corticoides. Bueno, pues entre las reacciones adversas la hipersensibilidad también, que esto es otro de los terrores nuestros, que ocurre en el 5% de pacientes. Y es debido al citostático y a sustancias asociadas a la formulación a los disolventes. La dosis de prueba y las precauciones pues se pueden reducir el riesgo. Mira, aquí he hecho una pirámide un poco por nuestra experiencia en la planta, los medicamentos que más reacciones nos han producido. Y llevan la palma, le llevan los tasanos, el plaquetasel, el típico taxol, el docetasel, el rituximab es un anticuerpo monoclonal, pero también en la primera infusión siempre hay que parar porque el paciente tiene algún síntoma. Y luego hemos metido también el oxaliplatino, que este es uno de los medicamentos que se dan en las ayuvancias del colon, del CA de colon, y llevamos pues unas temporadas que también, que hay que parar las infusiones porque tienen síntomas de reacciones. Y luego en otro escalón un poquito más bajo está el carbo, pero el carbo es un poco traicionero, como si dijéramos, porque cuando este no da en las primeras gotas como los anteriores, este da cuando ya llevas muchos ciclos administrados, pues en el 8º y en el 9º tenemos que estar un poco que en cuanto a la menor síntoma del paciente parar la infusión, ¿vale? Y luego están en otro escalón un poquito más abajo, porque tampoco tenemos muchas, el etoposide, el irinotecan, el trastuzumab, es un anticuerpo que tampoco da muchas reacciones, la ableo y la asparaginasa, que tampoco. La clasificación de las reacciones de hipersensibilidad de grado 1, pues rubor facial, erupción cutánea transitoria, fiebre de menos de 38 grados, grado 2 por rubor facial, erupción cutánea, urticaria, disnea y fiebre ya de 38. Y luego la de grado 3, broncoespasmo sintomático con o sin urticaria, hipotensión y angioedema. Y el grado 4, la anafilaxia, el grado 5, pues, la muerte. La prevención, lo que os decía, conocer los fármacos susceptibles y tipo de reacciones más frecuentes. Hay que conocer los fármacos que te pueden dar en las primeras gotas del ciclo y los fármacos que son los que te pueden dar cuando ya se van acumulando. Conocer el protocolo de prevención y verificar que el paciente lo ha tomado. Esto quiere decir que hay, por ejemplo, una de las medicaciones, el docetasel, que lo hemos puesto al principio de eso, que se tiene que prevenir para que no haya una reacción de hipersensibilidad. Por la noche anterior tomar corticoides, por la mañana también otra dosis y luego ya nosotras, intravenoso, ponemos otra dosis. La administración correctamente de la premedicación, de 30 a 60 minutos antes de la quimioterapia. Los que son susceptibles de hipersensibilidad en las primeras gotas, nosotros empezamos lentamente.
aumentando progresivamente el ritmo, pues hasta llegar al tope que tenemos que se va a administrar. Por ejemplo, empezamos con un flujo de 30 mililitros hora y con un volumen a infundir de 5. Entonces le va a entrar muy poquito a poquito. Luego, una vez que ha pasado ese flujo, la bomba se ha quedado sin volumen a infundir, nosotras le vamos a subiendo a 60 y un BAI de 5. Entonces, si no hay ningún problema, cuando se quede el BAI a 0, vamos subiendo, pues hasta llegar, por ejemplo, los que se administran en 1 hora y vienen en 250, pues a 250 mililitros hora. ¿Vale? La actuación de enfermería ante una reacción de hipersensibilidad. Para la infusión, automáticamente, aunque el paciente tú le ves toser y no sabes de qué es, paras y luego ya preguntas qué le pasa, tal. O que se pone rojo, que le empieza a picar las manos, o que te dicen que le duele la zona lumbar, de aparición brusca. Hay que parar inmediatamente y luego ya reanuda si no tiene nada, no está relacionado. Pues eso, separar la infusión y avisar al auxiliar para que localice al médico sin dejar al paciente solo en ningún momento. Control de constantes y valorar oxigenoterapia. Y la otra enfermera, corticoides, antihistamínicos, IV y adrenalina en situaciones graves. Nosotras ya en cuanto hay una alarma de una alergia, o sea, de una reacción, ya todo el equipo se pone en movimiento y todo el mundo va donde está la reacción. Y aquí os pongo una foto de un árbol que es el tejo, cuya corteza se extrae el plaquitasel, que es el tasol, que tiene unas flores muy bonitas, pero que es un poco tóxico y es el que de vez en cuando nos ha dado algún susto. ¿Vale? Y ahora hoy voy a hablar del acceso venoso central, que es la vía de administración de los citostáticos, que es la que se está utilizando cada vez más, del acceso venoso tunelizado, el Portacat, en abreviatura lo ponemos PAC, y el catéter Hitman, que es el que más se utiliza en hematología. Y ahora también pues están utilizando el catéter venoso central de inserción periférica, el PIC famoso. La definición de reservorio, pues el catéter venoso central de larga duración introducido con técnica tunelizada. Luego ya hablamos lo que es una técnica tunelizada. Son de silicona, de una sola luz, pero existen de 2 luces. Se inserta en la vena yugular, preferentemente interna, y llega hasta la cava superior. Están indicados en pacientes oncológicos y hematológicos sometidos a tratamientos largos con medicamentos que irritan las venas, tipo quimioterapia, y en pacientes susceptibles de trasplante de médula ósea. Aquí en los trasplantes de médula ósea se van a utilizar el Hitman, el Portacat no. Las ventajas, que son de larga duración, administración de toda clase de tratamientos, quimios, nutrición parenteral, transfusiones, extracciones de muestras de sangre. Y aquí tenéis un poquito lo que es el catéter Portacat, el totalmente implantado, que es decir que no se ve por fuera, se palpa y a veces se ve como un botoncito, ¿vale? Consta del catéter, que es la flechita, es lo larguito, y el reservorio, que es la campana o el portal que llamamos. ¿Veis el portal? Que tiene, yo muchas veces cuando a los estudiantes de enfermería les decimos que es como un volcán, que tiene una zona más ancha y otra más estrechita, que es como si dijéramos el cráter. Y hay que cogerlo de la parte de más arriba, no de más abajo. Entonces, dentro del portal tiene una membrana que es de silicona, que es ahí donde pinchamos la conexión, donde va a ir el catéter. Aquí tenemos varios modelos de Portacat, de 2 luces, que veis 2, eso, y de una. Los de 2 luces nunca los hemos utilizado nosotras. Y aquí tenéis este catéter, es un poco de titanio, de platino, es un poco antiguo y nada, pero se ve muy bien.
Se ve la silicona y se ve lo que os decía yo, la parte que hay que coger de arriba con los 2 dedos en pinza, y la aguja tipo gripper, que tampoco se utiliza ya porque ahora ya las que tenemos son de antipinchazos. Las consideraciones generales que es para manipular esto es una técnica estéril, explicar el procedimiento al paciente, ponerlo de cúbito supino con la cabeza lateralizada hacia el lado contrario. Si pinchas aquí, la cabeza mirando para allá. Curar el orificio, esto es un poco para cuando están ingresados, ¿vale? El orificio de inserción cada 7 días como máximo, siempre que esté íntegro el apósito. Si está despegado o hay presencia de sangre, se procederá a la cura en ese momento. Si el apósito es de gasa, la cura se realizará cada 2 días. El cambio de la aguja del portacat cada 7 días. El personal necesario, pues una enfermera y un auxiliar. A veces no se puede porque hay mucho trabajo y la enfermera sola. El material, pues veis ahí que tenemos los guantes estériles, 4 jeringas para el Hitman, 2 para el portacat, tenemos la aguja del portacat arriba, una mascarilla y luego los sueros. Sueros para lavar y 2 fibrilines también, 2 para el He-Man, 1 por cada luz y 2 también para el portacat. Y luego hay un apósito transparente para la aguja y luego un saquito que es de gasa acolchada, como de celulosa acolchada. La colocación de la aguja en el portacat, el lavado de las manos, esto casi va a ser común para todos los accesos venosos centrales. Lavado de manos con jabón antiséptico, de cúbito supino con la cabeza ladeada, preparar el material, retirar agujas si la hubiese previamente. No es preciso estar estéril para retirar la aguja. Colocarse guantes estériles en la mano dominante y coger una jeringa de 10 mililitros. Esto lo vais a ver luego más clarito en las fotografías. Y con la mano no dominante, no estéril, coger el vial de suero y cargar la jeringa. Desinfectar la zona del punto de punción, primero con suero y luego con clorexidina. Colocarse otro guante estéril y purgar la aguja gripper. Inmovilizar con la mano no dominante ante el reservorio. Introducir la aguja perpendicular al reservorio con decisión. Comprobar que la permeabilidad es correcta, aspirando y que refluya sangre. Colocar el apósito transparente y realizar técnica de lavado y sellado. Esto ya lo vais a ver más clarito porque ahí parece un poco rollo. Aquí veis una imagen de un portacat, lo que es el portal. Que se aprecia ahí un botoncito que hay que palpar y delimitar el catéter con la mano estéril. Aquí con la otra mano insertar la aguja perpendicular al plano de la piel del pack. ¿Lo veis? Y aquí pues está cortado por la mitad y veis cómo es el catéter por dentro. Que tiene debajo en la silicona está el portal y ahí ya sangre y veis luego el catéter que sale, que ya está conectado. Es comprobar su permeabilidad con jeringa aspirando y desechar 3 centímetros de sangre. Aquí veis ya el botoncito, el portal subcutáneo, que este sí que se aprecia porque está muy superficial. La técnica estéril de la canalización del pack, ¿vale? Guantes estériles, eso es importantísimo. Y la sujeción del catéter, lo que os decía, con el dedo pulgar y el índice, y luego con decisión con la aguja perpendicular. Aquí está el pack canalizado, pinzas clampadas que están ahí, el tapón bionector que está aquí le veis aquí en este lateral, y aquí ya con el apósito estéril transparente con fecha de inserción. Para cambiarlo, como hemos dicho, que hay que cambiarlo cada 7 días la aguja.
Esto ya es una foto de las agujas con sistema de seguridad, que las que os hablaba. ¿Vale? Veis que es un poco más aparatosa, pero luego es una maravilla cómo se retira. Procedimiento de retirada, veis que sube el émbolo ese azul, sube para arriba, y el amarillito, hay que tirar del amarillo hasta el final. Ahí se queda, no sé si lo apreciáis bien, y la aguja se ha escondido. La técnica de extracción de sangre, pues es una técnica estéril también. En el Hitman se suele emplear la luz roja, pero a veces se puede utilizar la azul porque no refluye. Esto es cuando están ingresados, esta técnica de extracción, ¿vale? Parar la infusión, desinfectar el tapón, bionector, extraer de 8 a 10 centímetros de sangre y desechar. Extraer la analítica, lavar el catéter con 10 cc de suero fisiológico y conectar otra vez la infusión, o si no está infundiéndose, heparinizar. Esta es la extracción de sangre. Nosotras lo hacemos en el hospital de día. ¿Veis la conexión esta en I que tiene? Ahí desechamos 10 de sangre, ponemos la campana Vacutainer y conectamos los tubos. Una vez que ya están los tubos ya llenos, lavamos con 10 de suero fisiológico y heparinizamos la aguja del PAC. Cuando no refluye, pues comprobar si la pinza está abierta, que la correcta situación de la aguja en el PAC, cambiar de posición al paciente, decirle que tosa, que inspire. La heparinización con 1 o 2 viales de fibrilín y esperar 15 minutos, aspirar sin forzar. Cambiar la aguja si no está centrada, si está lateralizada. Entonces, bueno, pues a veces no te refluye porque está en un borde del catéter y nada. Y como último, la desobstrucción de uroquinasa, con uroquinasa. La desobstrucción con uroquinasa es bajo prescripción facultativa y se reconstruye un vial de uroquinasa de 100.000 unidades en 20 mililitros de suero fisiológico. Ahora ya nos las preparan en la farmacia, nos vienen ya las jeringuitas con las unidades que hay que poner. Estas se congelan y te duran hasta 9 meses en el congelador. Se deja actuar unos 30 minutos y luego comprobamos si refluye. Si refluye, desechamos 5 mililitros y si no refluye, repetir, nosotros como máximo 2 veces. La realización de la cura, pues como antes hemos dicho, lavado de manos con jabón antiséptico, colocarse mascarilla, preparar un campo estéril, retirar apósito con guantes no estériles, colocar guantes estériles, limpiar el orificio con suero fisiológico y una gasa estéril haciendo círculos de dentro fuera, secar y desinfectar con clorexidina al 2%, realizando pues igual, círculos de dentro fuera. Dejar secar, colocar apósito transparente y recoger todo el material. La implantación del catéter del portacat, os hablo. Pues un médico en radiología vascular con anestesia local. Es una técnica percutánea. Se ve con punción de la vena yugular preferentemente. Se hacen primero marcas anatómicas, un control ecográfico y a veces con una flebografía de los miembros superiores. Se dan luego unos puntos de sutura, el Hitman se retirarán a los 20 días y en el PAC a los 8 o 10 días, mejor a los 10. La inserción de la guía en la vena yugular, no sé si apreciáis, donde está la mano es la cabeza y ahí está canalizada ya la yugular. Este es el brazo del paciente y aquí vemos cómo abren el bolsón subcutáneo donde va a ir el portacat, ¿vale? Hacen una especie de bolsita. Tunelización del catéter es pasar desde donde está el bolsón hasta donde está la punción de la yugular, pues pasar lo que es el catéter. Entonces pasan con unos dilatadores
Y ahí está tunelizado ya, ¿vale? Porque ya el catéter sale justo donde está el portal. Ya está unido al portal. Aquí se mide el catéter hasta la cava, porque la longitud no es para todos igual. Entonces se mide un poquito el tórax. Y luego se introduce un pelable ya para meter el catéter, que ya una vez que se ha medido se corta lo que sobra y se mete hasta la cava. Aquí la confirmación de la adecuada posición y funcionamiento del catéter, con una radiografía. Se sutura y donde veis ahí que hay dos puntitos, el de arriba del cuello es donde estaba la guía y abajo donde está el bolso, donde va el portacat. La retirada pues es quirúrgica, el criterio de retirada vendrá dado por la finalización del tratamiento o complicaciones que no pueden ser resueltas. Bueno, ahora vamos a hablar del Hitman. El Hitman es un catéter venoso central externo de silicona radiopaco de 1 a 2 y hasta 3 luces. Se inserta en la vena de gran calibre, subclavia, yugular, que hasta cava superior. Veis ahí como una anatomía del catéter. Os cuento las conexiones LUE, que son los tapones, las pinzas para clampar, y esto es lo que va por fuera. Luego, a partir del triangulito esto es todo el catéter que va tunelizado y con dos puntos de salida, uno proximal y otro distal. Y tiene un manguito Dacron que lo que hace eso es que el catéter salga espontáneamente, ¿vale? Hace como un aspirado ahí que no deja salir el catéter. Y aquí está la visualización de la luz proximal y distal. Eso está pelado para que veáis. El catéter es solo una sonda. O sea, es una sola sonda, pero aquí hemos hecho para que veáis la luz proximal y la luz distal. Y aquí veis dónde está el punto de inserción del catéter. La parte que va por fuera. Aquí el apósito estéril para cubrir el orificio y bolsa acolchada protectora. ¿Cuándo se debe de sellar y lavar? Pues después de cada cura, después de la administración de medicación, después de la extracción de sangre, cada 48 horas si no se usa, o cada semana, dependiendo de lo que te diga el médico, según prescripción médica. Detener cualquier perfusión, esto es para cuando están ingresados, detener cualquier perfusión excepto quimioterapia y nutrición parenteral, y en estos casos se realizará cuando termine la perfusión, ¿vale? Y aquí técnica de lavado y sellado. Bueno, se retira el apósito anterior, o sea, el que está usado, el sucio, con guantes no estériles. Se prepara un campo estéril con 4 jeringas, los guantes, unas gasas, compresas, y luego tienes también los sueros y 2 fibrilines y la bolsita y con la clorexidina. Se carga con la mano estéril, se carga la jeringa con suero para lavar. Luego, a continuación, se carga un vial de heparina de 20 unidades para el sellado. Aquí, limpiar con suero fisiológico el punto de inserción y luego con clorexidina, una vez que se ha secado el fisiológico. Se coloca un apósito, que ahí ponemos este apósito porque aquí en la señora esta que le hicimos tenía un poquito como de sudado, y ahí le pusimos un apósito del Open, la típica tirita. La retirada del bionector, el tapón. Se desechan 8 centímetros de sangre y a continuación conectamos un vacutainer y ahí se meten los tubos para la extracción de sangre.
Luego, una vez finalizado, se lava con suero fisiológico y se sella con heparina, la luz. Aquí veis el suero en la primera foto y en la segunda pues ya la heparina, y veis que se ha clampado la pinza antes de sacar la jeringa para evitar la presión positiva. El mismo procedimiento se hará en la luz azul. Ahí ya la extracción de sangre no, porque ya la hemos hecho en la roja. Entonces solamente se hará el lavado y el sellado por la luz azul. Se protegen las luces dentro del saquito y luego se pega el saquito a la piel del paciente. Las ventajas y los inconvenientes entre el catéter Hitman y el reservorio. Pues las ventajas del catéter Hitman es que es fácil de usar en la autoadministración. El propio paciente se puede poner cosas, o sea, medicación. Administración simultánea con otras transfusiones quimio a la vez. Permite mayor velocidad del flujo. Y las ventajas del reservorio, pues que es menor riesgo de infección, no puede extraerse ni dañarse, no requiere cuidados por parte del paciente y familia. La heparinización es mensual, nula o muy ligera afectación de la imagen corporal, o sea, es un pequeño bultito. Y los inconvenientes del Hitman es que requiere heparinización semanal, precisa cura del orificio de salida. A pesar de todo, el riesgo de infección está presente, sobresale del cuerpo, puede dañarse con objetos cortantes o salirse. Afecta la imagen corporal. El paciente y o familia debe aprender los cuidados. Y los inconvenientes del reservorio, del portacat, hay que atravesar la piel para acceder, o sea que puede producir, hacemos daño. Difícil de manipular por el propio paciente en la autoadministración. Está contraindicado en pacientes que requieren trasplante de médula ósea. Y ahora voy a hablaros un poquito del PIC. Es un catéter venoso central insertado en vía periférica, en la basílica, cubital media y en la cefálica. También se puede poner en el tercio superior del brazo por encima de la flexura. Ese está en el tercio superior. ¿Vale? Está indicado pues en pacientes con terapias intravenosas durante una duración media larga. Para nutrición parenteral, quimioterapia, antibioterapia, fármacos analgésicos, medición de la presión venosa central, extracción analítica. Y es lo mismo, desechar, mira, ahí estamos desechando como unos 3 centímetros porque no teníamos analítica, unos 3 centímetros, se comprueba que es permeable, se lava con suero fisiológico y a continuación se hepariniza. La inserción por profesionales de enfermería entrenados en la UCI, quirófanos, plantas de hospitalización y radiología intervencionista. El material que se necesita, pues un kit de catéter, mascarillas y gorros quirúrgicos, guantes y paños estériles, compresor, gasas estériles, jeringas, anestésico local, solución antiséptica clorexidina al 2%, apósito estéril, solución de heparina sódica monodosis de 20 unidades mililitro y contenedor de objetos punzantes. El objetivo es mantener el permeable y aséptico el catéter, curar y cambiar los bionectores semanalmente y vigilar el punto de inserción, que no haya enrojecimiento, dolor, fiebre o exudado. Y la cura es preparar el material cerca del paciente, explicar la técnica, lavado de manos, pues es lo que os comentaba, la misma técnica que para el resto. Por retirar el apósito con los guantes no estériles, vigilar el punto de inserción, preparar el resto de material sobre un paño estéril, cambiar guantes por unos estériles, limpiar primero con suero fisiológico, luego con antiséptico la piel de alrededor, cubrir con un apósito estéril, heparinizar con una solución de heparina monodosis de 20 unidades con técnica de presión positiva. Indicar al paciente los signos que tiene que comunicar ante cualquier alteración. Complicaciones y síntomas de los catéteres venosos centrales. Bueno, pues la infección. Puede haber
fiebre persistente, tiritona o hipotensión después de la manipulación de un catéter, signos de inflamación en el orificio de salida, hemocultivos positivos de la toma del catéter, desplazamiento del catéter o el anillo de Acron, lo que os he dicho que es lo que hace que no se salga el catéter, pues que se ha desplazado y está visible, o sea que se va a salir en cualquier momento. Dolor del cuello y la trombosis. Hay resistencia en el lavado del catéter o falta de flujo sanguíneo. Edema en el mismo lado donde está situado el catéter. Cuando tienen el cuello hinchado del lado del catéter o que tienen dolor o cambio de coloración de la piel o aparición de circulación colateral. Son signos de una trombosis. Y aparición de disnea puede ocurrir que son motoras. Hematoma en el túnel subcutáneo, dolor a la palpación, inflamación con lesión fluctuante en algún punto del recorrido del túnel subcutáneo después de la implantación. A veces sangran mucho, sobre todo los de hematología, y se puede quedar ahí sangre acumulada. La embolia gaseosa. En síntomas cerebrales, alteraciones del estado mental, cefalea, hipotonía motriz y la obstrucción. Se puede infundir, pero no extraer sangre. La permeabilidad disminuida y que no se puede infundir. Las causas pueden ser pinzas cerradas, catéter acodado, punta del catéter situado contra la pared de un vaso, punta del catéter ocluida por una capa de fibrina o coágulo, que te deja meter suero, pero no te deja extraer sangre. Y la precipitación de fármacos en el catéter, porque no se ha lavado luego una vez administrado un antibiótico o algo. Y que la aguja puede no estar totalmente insertada o ser muy corta. Soluciones: abrir las pinzas si se han quedado cerradas, cambiar de posición al paciente, usar una aguja de longitud adecuada, irrigar y aspirar con solución heparinizada, emplear siempre que sea posible bomba de infusión para asegurar la continuidad de la administración de los fluidos y desobstrucción con uroquinasa. Dolor a la palpación, enrojecimiento de la piel caliente, edema, pues puede ser la infección por falta de asepsia durante la inserción del catéter o en su manipulación, o irritación de la vena, aguja mal situada. Las soluciones: realizar siempre una técnica estéril, tomar cultivo si hay exudado, cambio del sistema de infusión y de tapones cada 48 horas y toma de hemocultivos de vía periférica y central e informar al médico. Cuando hay humedad en el sitio de la implantación, esto más también cuando están hospitalizados. El apósito húmedo con presencia de líquido debajo del mismo, hinchazón bajo el apósito, fuga de fluido a la palpación. Las causas pueden ser que las conexiones están flojas, que el apósito expuesto a humedad excesiva, aguja desplazada o mal situada o portal dañado. A veces está la silicona rota y sale ahí sudado. La solución es cambiar el apósito húmedo, apretar conexiones y poner una aguja adecuada y confirmar que está bien colocada. Ahora vamos a hablar ya de la quimioterapia en infusión continua. Os cuento un poquito que la infusión continua permite mantener niveles plasmáticos más prolongados. Aumenta la eficacia antitumoral en relación a la inyección rápida o en bolo. Reduce su toxicidad. El inconveniente es que el paciente tiene que estar ingresado. Y la solución en las bombas de infusión en régimen ambulatorio conectado al catéter venoso central. El infusor es una bomba de infusión para administración de medicamentos, drogas oncológicas y drogas analgésicas por medio de infusión continua. Es una operación de presión positiva sostenida y la velocidad programada, no con baterías. Ahí ves un infusor de los nuevos, el pequeñito este de aquí, y el otro, el rosita, es uno de los antiguos que ya casi no se usan.
El procedimiento para colocar un infusor, la identificación del paciente, informar sobre el procedimiento, lavado de manos, colocación de guantes, limpieza de conexiones LUER de vía central del paciente, retirar tapón de infusor y conectar a la vía, introducir el infusor en una mochila y ajustar al paciente. Aquí lo veis, mira, un infusor cargado con citostático. ¿Veis que parece un globo de agua de los niños? Y la conexión, que es la blanquita con un tapón azul. Aquí ya conectado infusor a la aguja del PAC y ahí pues leyéndole el nombre a la paciente, ¿vale? El infusor conectado al paciente, la bombita a la piel del paciente. Os cuento por qué le ponemos ahí pegado a la piel, porque esa bombita es la que va a ir administrando la medicación. Está, por ejemplo, a 2,5 mililitros horas, hay otras a 5 mililitros hora. Entonces, si la dejamos suelta, se puede doblar, acodar, entonces va pegada a la piel, y porque aparte de eso lleva un capilar ahí de cristal, que con el calor puede salir la medicación más rápida o con el frío se puede contraer y más lenta. Entonces va a ir un poco a la temperatura del paciente. El infusor colocado dentro de una mochila y listo para el alta del paciente. Retirada del infusor conectado al PAC. Comprobar que el infusor está vacío. Un infusor vacío es como si fuera un dedo ya vacío, vamos, un tubito pequeño. Clampar la llave, introducir 10 de suero fisiológico por el sistema NI, introducir 6 cc de heparina diluida, 20 unidades por mililitro, retirar la aguja sujetando firmemente el cuerpo del reservorio con la otra mano, limpiar la zona con betadina y poner apósito. Introducir el infusor en un contenedor para productos biocontaminados. Y cuidados del reservorio subcutáneo en atención primaria, pues acudir una vez al mes a su centro, o una vez al mes o cada mes y medio. Si un catéter no da problemas, cada mes y medio pues se puede parinizar tranquilamente. Punción del reservorio con aguja gripper mediante técnica estéril, comprobar que está permeable con la aspirado y salida de sangre, lavar y heparinizar con 2 viales de fibrilín y retirar la aguja. Y esto es una foto que nos hizo un paciente que se estaba administrando quimioterapia y nos la regaló. Y lo que hemos puesto es eso, que en los momentos difíciles y llenos de miedo y ansiedad y preocupación también puede surgir la creatividad. Y muchas gracias. Ya está. Claro, es que una vez ya tocaba. Fin de la presentación. Buenos días. Yo, hasta ahora, mi compañera ha dado todo lo que se refiere al manejo de los catéteres venosos centrales. Entonces, ¿cómo manejarlos correctamente? Todo ello encaminado a la administración de fluidos, de suero, de hemoderivados y, sobre todo, también a la administración de citostáticos, para que se haga de la forma correcta y más segura posible. Ahora bien, en algunas ocasiones, por circunstancias, estos fluidos se salen del lecho vascular y entonces es cuando se produce una extravasación, sobre todo en citostáticos. Cuando se sale el citostático, la quimioterapia del lecho vascular, de la vena, decimos que se produce una extravasación. Lo que yo voy a explicar ahora es qué es una extravasación y
Y una vez las medidas que podemos tomar un poco para prevenir la extravasación y una vez que ha ocurrido, qué medidas tomar para resolverla lo mejor posible. Extravasación. Es la salida del líquido intravenoso hacia el espacio perivascular y subcutáneo durante su administración. Los factores que influyen. En la vía intravenosa periférica, que es donde más se produce con poca frecuencia, pero sobre todo cuando tenemos catéteres en vía intravenosa periférica. Aquí hay que tener en cuenta que hay factores intrínsecos del vaso, como es la fragilidad capilar en pacientes más bien mayores, de cierta edad, y también por venopunciones frecuentes. Y también es un factor que sí que se da mucho, el desplazamiento de la cánula fuera de la vena. En el catéter venoso central, en los Portacat o en los Hitman, hay que tener en cuenta que se puede producir una extravasación por el tipo de aguja utilizada. Es importante la longitud. Cuando tenemos un paciente y tenemos que canalizar un Portacat, la aguja debemos medir si es un paciente con una compresión fuerte, que tenga mucho tejido subcutáneo. Tenemos que ver que la aguja va a llegar a la membrana de silicona, o en pacientes femeninas que a veces el reservorio está insertado debajo del tejido mamario y entonces está muy profundo. También hay que tener en cuenta que puede haber formación de trombos, desplazamiento de la aguja o catéter y daño o rotura del catéter. Signos y síntomas de una extravasación. En la zona circundante al punto de acceso intravenoso aparecerá dolor, escozor, quemazón, prurito, enrojecimiento, palidez de la piel, inflamación, piel fría o caliente. No se dan todos los síntomas, sí alguno de ellos, pero no todos a la vez, es difícil. Y otros indicios también importantes son la disminución de la velocidad del flujo de infusión y la ausencia del retorno venoso a través de la cánula. Importancia de la extravasación. Una extravasación de citostático será de menor o de mayor gravedad según su capacidad agresiva tisular. En base a ello, los citostáticos se clasifican en no agresivos, en irritantes y en vesicantes. Los no agresivos no suelen causar problemas si se extravasan, tipo metrotexate, inotecan, fludarabina. Los irritantes, estos producen dolor o irritación local en el punto de inyección, sensación de calor y signos de inflamación local con posible flebitis. La bleomicina, la ciclofosfamida, el carboplatino también lo puede producir. Los vesicantes, estos son los importantes, producen irritación intravascular, ulceración, necrosis tisular, escaras, daños en nervios, en tendones, en ligamentos, músculos, incluso pérdida de la función de ese miembro, como es el antebrazo o la mano. El tipo y extensión del daño siempre depende de las propiedades del citostático, de los excipientes o de la cantidad extravasada. Aquí tenemos citostáticos vesicantes, el cisplatino, los alcaloides de la vinca, la driamicina. Esto es un cuadro de clasificación de citostáticos según su capacidad irritante y vesicante. Aquí tenemos vesicantes, por lo que he dicho, los alcaloides de la vinca, vincristina, vindesina, vinorelbina, el paclitaxel también es, que lo ponemos muchísimo, también es vesicante. Y no agresivos, pues bueno, el trastuzumab, que es un anticuerpo, el ritu. Lo más importante, prevenir una extravasación. El mejor tratamiento es la prevención. Sencillas medidas generales pueden minimizar la posible extravasación de un citostático. La administración debe ser realizada por personal especializado. Habrá que utilizar catéteres intravenosos periféricos de diámetro pequeño. Si utilizamos un catéter que casi sea igual o más grande que el lecho venoso, lo que va a producir es una presión sobre las paredes de la vena y eso al final va a irritar y va a favorecer que se produzcan flebitis y extravasación. A ser posible, es preferible usar catéter venoso central tipo Portacat o Hitman. Como ha dicho muy bien mi compañera, cuando los tratamientos de citostáticos son de larga duración o las venas no son muy buenas. Seleccionar el lugar de venopunción. La primera elección es el antebrazo, después el dorso de la mano
Y dejaremos en último lugar las articulaciones y las flesuras. Siempre habrá que verificar el retorno venoso con suero fisiológico o con glucosa antes de administrar los citostáticos. Y antes y después de administrar citostático, lavar la vena bien con suero fisiológico o con glucosado al 5% de 20 a 100 mililitros. También habrá que observar la vía intravenosa durante la infusión y valorar el cambio a la mínima sospecha de extravasación. Importante también educar e instruir al paciente. El miembro se ha de movilizar lo menos posible durante la administración del tratamiento de quimioterapia. Y el paciente debe comunicar cualquier síntoma como es dolor, quemazón, escozor, prurito o eritema. Una vez que se ha producido la extravasación, pues habrá que tratarla. La definición de tratamiento es el conjunto de medidas que se deben adoptar ante la aparición de una extravasación durante la administración de un citostático. El objetivo, disminuir las molestias o daños que puede tener el paciente como consecuencia de la extravasación y reducir la lesión tisular. El personal, pues el equipo de enfermería. Material que necesitamos, el kit de extravasación, jeringas con Oluer, agujas subcutáneas, paño y gasas estériles, guantes estériles, bolsas o compresas de frío y calor. En primer lugar, la composición del kit de extravasación. Es importante siempre tenerlo a mano y tenerlo localizado, que está compuesto por 2 ampollas de hialuronidasa, una ampolla de tiosulfato, el DMSO, dimetilsulfósido, que es una solución biatópica, pomada de hidrocortisona y también lleva un algoritmo con el procedimiento de actuación y una tabla actualizada con las recomendaciones específicas de cada citostático y luego una hoja de registro de extravasación. Aquí lo tenemos, la hialuronidasa, el dimetilsulfósido, el algoritmo y los antídotos. La técnica del tratamiento de extravasación. Parar la infusión del citostático. La dosis restante se administrará por la otra extremidad. Desconectar el sistema de infusión y aspirar de 3 a 5 mililitros de sangre fluido para eliminar la mayor cantidad de fármaco extravasado. Avisar al oncólogo de guardia o al farmacéutico, a los dos. Limpiar la zona extravasada con povidona yodada. Y localizar el kit de extravasación y seguir las instrucciones. Antes de retirar la vía intravenosa, habrá que inyectar el antídoto si es que lo hay. En caso de formarse una vesícula con citostático extravasado, se extraerá su contenido con una aguja de insulina. Si la extravasación ocurre en un catéter venoso central, se deberá examinar la posición del mismo mediante radiología y las medidas a tomar serán las mismas que en la vía periférica. En todas las unidades donde se administra quimioterapia ha de existir este kit y el personal de enfermería deberá estar informado de su localización y revisará el contenido periódicamente. El tratamiento farmacológico consiste en el uso de determinados antídotos para minimizar la toxicidad del citostático extravasado. Aún así, no se conocen de manera exacta los beneficios que se derivan del uso de los mismos, pero sí que se ha visto que el no utilizarlos trae peores consecuencias al paciente. Los antídotos, como he dicho anteriormente, están en el kit de extravasación y son la hialuronidasa, el tiosulfato, un 6 molar y el dimetilsulfósido. Después hay un tratamiento físico, que es la aplicación tópica en el área afectada de bolsas o compresas de frío seco o calor seco, según cuál sea el citostático extravasado. El frío se usa para citostáticos vesicantes o irritantes, tipo cisplatino, adriamicina, fluoracilo. Y la pauta es aplicar frío durante 1 hora, cada 8 horas, durante 3 días. El calor está recomendado en los alcaloides de la vinca, la vincristina, la vinblastina, la vinorelbina. Y hay que aplicar calor durante 15 minutos cada 6 horas durante 2 días. Después existen unas medidas generales que son las siguientes, que deben aplicarse en toda extravasación de citostáticos irritantes y vesicantes y una vez realizado el tratamiento farmacológico y físico si lo hubiese. Y estas son elevar la extremidad afectada a nivel superior del corazón para favorecer el retorno venoso. No aplicar presión ni vendajes en la zona. Higiene del área extravasada si no presenta necrosis. Informar al paciente y en caso de descamación cutánea importante o ulceración,
Habrá que pautar curas periódicas y posible tratamiento antibiótico. Cuando hay afectación de estructuras profundas, como son nervios, ligamentos, músculo, habrá que ser valorado por especialista, el cirujano plástico, el dermatólogo, traumatólogo. Y a menudo las extravasaciones son muy dolorosas, por lo que es conveniente instaurar una terapia analgésica. Después, valorar y documentar los signos y síntomas del paciente, la cantidad extravasada, las intervenciones efectuadas y el tiempo transcurrido entre las mismas. Y, por último, registrar en la historia clínica y en la hoja de registro de extravasación. Este es un algoritmo que está muy bien, es muy escueto y es los pasos encaminados desde que se produce una extravasación, las medidas generales, las medidas físicas y los antídotos. Esto era respecto, lo que he explicado de la extravasación, que era respecto un poco a todo orientado a las técnicas que se hacen con el paciente, a mejorar sus técnicas y darle una calidad de cuidados. Ahora bien, hay otra parte ahora que es accidentes con citostáticos, derrames y manipulación de citostáticos. Esto va un poco referido al personal sanitario, porque nosotros cuidamos al paciente, pero ¿quién nos cuida a nosotros? Entonces voy a explicar un poco lo que es un citostático y qué medidas debemos tomar y procurar protegernos para que el manejo de citostáticos sea de forma correcta y segura. Decir que los citostáticos están diseñados para originar la muerte celular, pero no solo de las células cancerígenas, sino también de las células sanas. Es importante tener en cuenta su gran capacidad toxicológica. La gran mayoría de los citostáticos han demostrado propiedades mutagénicas, teratógenas, carcinogénicas y embriotóxicas. Embriotóxicas es a nivel del embrión, en los primeros estadios del embarazo, puede dar malformaciones congénitas. Carcinogénicas quiere decir que puede aumentar la incidencia de tener cáncer y también su frecuencia. Y mutagénicas quiere decir que los citostáticos tienen propiedad de alterar la estructura genética de los organismos. Puede afectar a un gen, a varios o incluso a un cromosoma entero. Por eso, un poco la necesidad de informarnos y de estar preparados y saber lo que nos traemos entre manos, que no es que haya que tener miedo a los citostáticos, pero sí que hay que tener un respeto a los citostáticos. Es importante la correcta actuación en caso de accidente con material citostático, derrames de citostáticos y manipulación de excretas o residuos. La exposición a citostáticos se da fundamentalmente en el servicio de farmacia, en las unidades de hospitalización donde se administran, en la unidad de día de oncohematología y, en menor medida, pero con la misma importancia, en urología, donde se administra el mitomicin C a través de sonda uretral, y en los centros de salud, donde se administra metotrexato intramuscular y el denosumab subcutáneo. ¿Qué es un accidente? Pues es todo efecto indeseado por bien una rotura de material, fugas, vertidos o exposición aguda. ¿En quién se da esto? Pues en el personal manipulador. El personal manipulador viene en la preparación, en el transporte, en la administración, en la limpieza o en la eliminación. Accidente con citostático. Puede ser una exposición sin contacto con la piel. Hay contaminación del equipo de protección. Se desecharán los guantes y prendas contaminadas al contenedor de citostáticos, que es de color azul. Y lavado minucioso de manos. Otro accidente es exposición en contacto con la piel. Lavar la zona afectada con agua y jabón durante 10 minutos. Y si la piel se encuentra irritada, acudir al servicio de prevención. Accidente por contacto directo con los ojos. Lavar con agua templada durante 15 minutos y después aplicar solución salina al 0,9%. Acudir al oftalmólogo. Otro accidente, corte con aguja o cristal. Esto se da más en farmacia. Aclarar la zona con agua templada y favorecer el sangrado mediante la compresión de la zona. Limpiar la zona con agua y jabón y consultar al médico para seguir la pauta correcta. Otro accidente por aguja de inyección. No quitar la aguja, pero sí la jeringa cargada con citostático. Conectar una jeringa limpia y aspirar el citostático.
Si la aguja ha sido movida o retirada, insertar otra en la misma zona afectada y aspirar para sacar la máxima cantidad de citostático inoculado. En cualquiera de todos estos casos, habrá que acudir siempre al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Hay una tabla un poco con lo que hay que hacer con cada citostático. Pasamos a derrames de agentes citostáticos. Dado que la actuación ante un derrame debe ser inmediata, se recomienda disponer de un kit de derrames en farmacia y otro en hospital de día al menos. La composición del kit de derrames es bata de baja permeabilidad, desechable, con puños cerrados y abrochada por detrás, 2 pares de guantes, gafas de protección lateral, mascarilla FFP3, calzas impermeables, paños absorbentes, recogedor y cepillo desechable, bolsas para introducir los residuos de citostáticos, señalización de peligro, alcohol de 70 y contenedor pequeño para objetos punzantes y el neutralizante químico. Esta es la cajita del kit de derrames y este es el contenido. La bata, como veis, muy importante que sea con puños y abierta por detrás, la mascarilla, los guantes, las gafas con protección lateral y el polvo absorbente. Ante un derrame, el trabajador debe protegerse con bata, con calzas, con mascarilla, primer par de guantes sobre la bata, segundo par de guantes y gafas. Se empapará el derrame con polvo seco antes de proceder a su limpieza. Y si hay restos de cristales, se recogerán con un cepillo recogedor desechable, que se echará a un contenedor rígido para objetos punzantes. La superficie seca se limpiará con alcohol de 70 y después se lavará la zona con agua y detergente, siempre de las zonas menos contaminadas a las más contaminadas. Retirar los equipos de protección personal con especial cuidado para evitar el contacto con ojos y piel. Y desechar todo el material utilizado al contenedor azul de residuo citostático. Lavado minucioso de manos tras todo el proceso, reposición del kit de derrames y acudir al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales todo el personal implicado. Tratamiento de residuos. Residuos citostáticos son aquellos compuestos de restos de medicamentos citostáticos, de soluciones preparadas y no administradas, y todo el material en contacto con citostáticos utilizados o bien en su preparación o en la administración, jeringas, gasas, sistemas de infusión y el equipo de trabajo. El material utilizado también en caso de derrames son residuos y el material desechable contaminado con excretas. Tratamiento de residuos. Decir que según la Ley 20/1986 y sus revisiones, los citostáticos deben ser tratados como residuos peligrosos. Y según la Ordenación de Gestión de Residuos Sanitarios, se clasifican dentro del grupo 2, de residuos sanitarios especiales. Considerar medidas especiales de manipulación, recogida, transporte, almacenamiento y eliminación. El tratamiento de residuos, su recogida. La recogida se hará en contenedores rígidos, resistentes e impermeables con cierre hermético. Estos contenedores son de distinta capacidad y de color azul, de uso exclusivo para estos residuos. Deben ir identificados con el anagrama y el pictograma de citostáticos. Se localizarán lo más cerca posible del lugar de producción de residuos, evitando las zonas de paso. Deberán estar en lugares ventilados y no se deben de llenar más de las 3/4 partes de su capacidad y se retirarán cada 24 horas. El personal de limpieza encargado de la retirada de contenedores debe estar formado en la manipulación y en el transporte del residuo. Estos son los contenedores. Estos son de 50 litros, que son los que usamos en el hospital oncohematológico, de 10 y de 5. Y esto es una nevera que llevamos con ella 4 o 5 años, 3-4 años, porque se ha visto que los residuos citostáticos a baja temperatura se minimiza la vaporización y las micropartículas. La manipulación de excretas de los pacientes constituye un factor de riesgo para los trabajadores. Recomendado el uso de mascarilla y guantes para su manipulación. Y recomendaciones para el contacto o manipulación de excretas, que son los siguientes. El personal debe ir protegido con doble par de guantes y bata impermeable con puños. Se desechará después de cada uso. Lavado de manos después de la manipulación. Y en caso de vertido libre,
trasvase o manipulación de excretas que pueden generar aerosoles, utilizar mascarilla FFP3. Las excretas se eliminarán por desagüe general diluidas con agua. Cualquier otro material contaminado se desechará en el contenedor de residuos citostáticos. Se indicará a los pacientes y familiares que en casa deben tirar 2 o 3 veces de la cisterna con la tapa del VC bajada y después echar un chorrito de lejía. Los niños y las embarazadas no utilizarán el baño después de hacerlo el paciente. Y en pacientes encamados, tras realizar micción en cuña o botella, el personal deberá retirarlo inmediatamente de los mismos. El material utilizado se lavará con agua y jabón 2 veces y se descontaminará con lejía, todo ello con doble guante, bata y mascarilla. Y en caso de vómito, tirar el material al contenedor de residuos citostáticos. La lencería contaminada con excretas debe introducirse en una bolsa identificada con el distintivo de citostático. Se realizará un prelavado y posteriormente se lavará con el resto de la ropa. Y el personal que manipule estas bolsas llevará guantes y bata. Esto es una tabla donde nos dice cuánto permanece el citostático en orina y en heces. Por ejemplo, el cisplatino, que lo ponemos mucho, en orina 7 días. Los alcaloides de la vinca, 4 días. Y en heces, 7 días. Y por último, este es un díptico informativo en el manejo del material citostático. Es importante cualquier sanitario que esté en la cadena de manipulación no lleva relojes, pulseras, anillos u otros objetos que puedan romper los guantes o fijarse en las salpicaduras de citostáticos. Hay que utilizar los equipos de protección individual recomendados siempre durante el proceso de preparación de citostáticos, siempre durante el proceso de administración de citostáticos, en la recogida de derrames y en la manipulación de excretas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Fini, has preguntado las extravasaciones, ¿no? Es que no te he oído bien. Pues la incidencia que tenemos, pues es verdad que tenemos que mejorar a la hora de escribir, porque yo creo que a veces estamos sobrecargadas de trabajo y el que se produzca una extravasación nos genera trabajo extra y un poquito de estrés, porque nunca sabes esa extravasación cómo va a derivar, ¿sabes? Entonces sí que procuramos hacer todos los pasos que tenemos en el kit de extravasación, que vienen muy bien explicados, y sí que tenemos que mejorar en la recogida de datos. Pues luego, una vez que has hecho todos los pasos de técnicas, el antídoto, elevar el brazo, informar al paciente, llamar a los médicos, al farmacéutico, sí que se nos pasa un poco por alto el decir, venga, ahora vamos a escribir todo, cuándo, cómo ha sido, tú qué has visto, ahora se ha formado una ampolla, ahora parece que ha bajado, ahora está enrojecido, ahora se ha puesto la piel pálida, porque es verdad que es muy cambiante. De cuando se produce una extravasación, los signos y síntomas van cambiando. Unas veces, gracias a Dios, suelen disminuir y otras veces, pero se da con poca incidencia. Es verdad, para el volumen de ciclos de quimioterapia que administramos, la extravasación, yo creo que tenemos poca incidencia de extravasación. Y sobre todo en catéteres venosos centrales, yo creo que una vez un infusor se movió y parece, pero gracias a Dios no pasó nada. Un poco la piel pigmentada. Y sobre todo nos pasa, cuando pasa, es con los catéteres periféricos. Por eso sí que nosotros, nuestras alumnas, incidimos mucho para coger una vía intravenosa en
en el brazo, qué brazo, que no sea el brazo dominante, ver el paciente si es que lleva muleta, todo, si va a comer, las horas de duración del tratamiento, el fármaco que vamos a infundir. Muchas veces no te acuerdas y dices, ¿qué llevaba este señor? A ver, porque no veo la vena muy bien, y te vas a la historia de enfermería a buscar qué quimioterapia se le va a administrar. Porque si es vesicante, si es una vincristina, dices, venga, que me tengo que esmerar, que tengo que coger una vía buenísima, que sea de gran calibre. ¿Alguna más? Ya. Bueno, pues agradeceros a todos vuestra presencia, vuestro tiempo, vuestra implicación. Muchas gracias a nuestras dos expertas. Ha sido una exposición muy buena y yo creo que nos ha quedado muchísimas cosas muy claras. Y esperemos vernos muchos jueves más aquí y os invito a que participéis, pero a estar aquí, delante de todos. Muchas gracias.